En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el punto anterior, en el primer punto, reflexionábamos cómo la verdadera felicidad a la cual está llamado el cristiano a buscar se encuentra en las bienaventuranzas, ¿no? Cómo se daba ese choque entre la felicidad que busca el mundo y la felicidad que anuncia Jesucristo, que es al fin y al cabo viviendo las bienaventuranzas. Decíamos que es necesario, es menester pedirle a Dios la gracia de poder vivir la pobreza de espíritu, la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, para poder buscar esta felicidad verdadera que se esconde detrás de, de las bienaventuranzas. Por eso ahora en este segundo punto quisiera detenerme más sobre esta primera de las bienaventuranzas, que es la pobreza de espíritu. Enseña Santa Teresita: el único bien es amar a Dios con todo el corazón y ser aquí abajo pobre de espíritu. Se experimenta una gran paz siendo absolutamente pobre, por no contar más que con el buen Dios. No temas, cuanto más pobre seas, más te amará Jesús. Implica una gran confianza, porque en la medida que uno va creciendo en la vida espiritual, por la gracia de Dios, por las luces que Dios va derramando en nuestra alma, uno va observando y experimentando nuestras miserias. Uno va viendo sus flaquezas. Y una cosa es el saberse pobre, el saberse miserable, todos nosotros, religiosos, religiosas, laicos, todos hemos recibido una naturaleza herida por el pecado original. Y nosotros sabemos que tenemos nuestras limitaciones, que tenemos nuestras pobrezas, que tenemos nuestras falencias, que hay un montón de cosas que tenemos que trabajar con la ayuda de Dios y mejorar. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo. Por eso son muy profundas las palabras de Santa Teresita. Uno las puede leer rápidamente, pero son muy profundas. No temas, cuanto más pobre seas, más te amará Jesús. Esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, es la fuente de todas las demás y las contiene como en germen. Se podría mostrar que que cada una de las bienaventuranzas que siguen suponen cierta forma de pobreza, de pobreza de corazón. En el centro del Evangelio y de la persona de Jesús hay un misterio de pobreza que es del todo esencial. Fíjense cómo Jesucristo, siendo pobre, nos enriqueció a nosotros. Qué misterio rodea esta pobreza de espíritu, la pobreza. Como muchas veces, decíamos en el punto anterior, cómo muchas veces las personas buscan su felicidad en las riquezas. Y uno ha visto que cuanto más tienes, al fin y al cabo más pobres son, porque son pobres de corazón, su corazón se han endurecido. Escuchen lo que dice San Pablo, las enseñanzas de San Pablo. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que nosotros seáis ricos por su pobreza. Eso no es, sin embargo, fácil de comprender. Incluso en el ámbito de la vida espiritual razonamos casi siempre en términos de riqueza, de acumulación y de adquisición de ciertos bienes. Trabajar tal virtud, adquirir tal talento, vencer tal vicio. Se necesita tiempo y experiencia para captar la verdadera profundidad de este texto, de cómo Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Hay una pobreza, tenemos que decir que hay una pobreza que es negativa, que es mala, la pobreza, esa miseria material o moral. Por ejemplo, una persona que está presa de vicios, ¿no? Es una persona pobre que está esclava del pecado. Esa pobreza en un sentido negativo. Nosotros nos referimos
y esa pobreza hay que combatirla, ¿no? Ciertamente esa pobreza, esa negligencia, esa miseria, hay que combatirla, ¿no? Hay que buscar salir de los vicios, de los pecados, ¿no? Ya sea de la miseria material o moral. Pero hay una pobreza también, que es la que estamos reflexionando, que es buena, que es fuente de vida, que es fuente de alegría, y a la que Jesús nos invita y de la que dan testimonio tantos santos. Nuevamente Santa Teresita. No hay alegría comparable a la que gusta el verdadero pobre de espíritu. ¿En qué consiste entonces? Uno se podría preguntar, ¿en qué consiste esta pobreza espiritual? Si me pidiesen que le resumiera en una frase, va a decir un autor, diría que es esencialmente una forma de libertad. La libertad de recibirlo todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente. Es muy profundo. Recibirlo todo implica los éxitos, los logros, las conquistas, pero también implica las frustraciones, cuando las cosas no salen como lo pensamos, las enfermedades, las dolencias, la pérdida de un ser querido. Implica la cruz. Cuando Jesús envía a sus apóstoles en misión, les habla de esta manera: id y predicad. El reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitar a los muertos, sanar a los leprosos, exultar a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratuitamente. Lo más chocante en la misión de los discípulos es que Jesús los envíe en una gran precariedad material, de modo que se ven impulsados a no apoyarse más que en Dios y adquirir así la experiencia de su providencia, poder palpar la providencia de Dios. Y al mismo tiempo les promete que una gracia muy fuerte les va a acompañar. Gracia de curación, de autoridad sobre los pobres los poderes del mal, capacidad de poder comunicar paz. Sobre su pobreza reposará la fuerza del Espíritu. La frase gratuitamente lo recibisteis, dando gratuitamente, dice este autor, me parece una de las frases clave de la enseñanza de Jesús. Resume la esencia de la vida cristiana, de la existencia según la lógica del reino. Lo que Jesús llama la justicia del reino, cuando nos dice, por ejemplo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se añadirán. Esta lógica consiste, por una parte, en recibirlo todo gratuitamente, recibido como dado por Dios por amor y la misericordia de Dios. Por amor y misericordia de Dios. En recibir no según nuestros méritos o según un derecho propio, cualquiera que pudiéramos reivindicar, sino según la riqueza y su generosidad y su bondad. Es decir, no es que yo he recibido tal bien o tal gracia por mis propios méritos, porque yo hice esto o porque yo hice aquello. Sí, hay una unión de libertad y de gracia, pero al fin y al cabo, como dice Santa Teresita, todo es don. Y un don es algo gratuito, es algo dado gratuitamente. Comprender que los dones de Dios no son para conquistarlos, sino para acogerlos, lo que es totalmente diferente. Por otra parte, consiste en dar todo lo que hemos recibido. Si yo he recibido gratuitamente, también estoy llamado a dar, a compartirlo con la misma generosidad con la que Dios me ha dado a mí, y gratuidad de las que nos hemos beneficiado por parte de Dios. La pobreza de corazón es, a fin de cuentas, la libertad de recibirlo todo gratuitamente, sin que nuestro ego, sin que nuestro yo, sus pretensiones y reivindicaciones se interpongan. Supone una muerte a sí mismo, de renunciar a nosotros mismos, y una transformación en profundidad de nuestra existencia por medio del Espíritu Santo, de nuestro modo de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás, como vamos a ir viendo a lo largo de este punto. Bueno, la noción de la pobreza, ¿no? La pobreza que predica Jesucristo, pero vamos a ver rápidamente la pobreza en el Antiguo Testamento. ¿Qué se consideraba como pobre en el Antiguo Testamento? Para comprender bien el sentido de la pobreza de espíritu y cómo adquirirla progresivamente, vamos a comenzar por examinar las raíces de esta noción en el Antiguo Testamento.
Al proclamar las bienaventuranzas, Jesús, en el Evangelio, saca a la luz la novedad del Evangelio. Pero esta novedad encuentra su preparación en la historia de Israel, y no se puede comprender el mensaje de las bienaventuranzas, en particular el de la pobreza, si no se tiene en cuenta el desarrollo progresivo en el Antiguo Testamento y una visión positiva de la pobreza. Porque antes, en los inicios, la pobreza tenía una connotación más bien negativa. La pobreza es a menudo vista como una realidad negativa, es decir, un signo de reprobación divina, mientras que la riqueza era, por el contrario, interpretada como una bendición de Dios. Lo que va a interesarnos principalmente ahora es que en el Antiguo Testamento, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia, se ve desarrollarse poco a poco una visión positiva de la pobreza. Vamos a ir viendo algunos textos que pueden iluminar. Se encuentra en estos escritos toda una constelación de términos asociados a la idea de pobreza. Pobre, débil, pequeño, humillado, afligido, oprimido, hambriento, con el corazón roto. Se encuentran también algunas situaciones sociales marcadas por la precariedad, por ejemplo, las viudas, los huérfanos, el extranjero. En esta constelación figuran términos que describen situaciones de hecho, condición social difícil, situación de humillación, de desamparo, prueba, pero también en términos que evocan disposiciones interiores como la humildad, la mansedumbre, la sencillez y la esperanza en Dios. Entonces, ¿quién es el pobre en el Antiguo Testamento? Es una persona que se encuentra en una situación humana dolorosa, de precariedad, de sufrimiento, de humillación o de cualquier otra cosa análoga, y que a causa de esta situación no puede contar más que con la ayuda de Dios. Sin apoyo ni socorro en la tierra, desamparado, objeto del desprecio de los ricos, no le queda más que una cosa: clamar ante el Señor, como dice el Salmo 21:12. No te alejes de mí, que la angustia se acerca y no hay quien me socorra. Pero por eso mismo, esta persona tiene antes o después la experiencia de la bondad y de la fidelidad de Dios para quien confía en Él. Se tiene pues en el punto de partida una realidad dolorosa y negativa. O sea, es una persona que está sufriendo, pero que deviene extremadamente positiva. Toda la riqueza de la bondad, de la misericordia, de la ternura de Dios acaba por manifestarse en este pobre, que entra así en un verdadero conocimiento de Dios. Esto ya no es una palabra vacía, un concepto abstracto, un hábito de pensamiento, sino el Dios vivo y misericordioso, el Dios de ternura y piedad que cantan los salmos. Por ejemplo, esta situación de pobreza va ligada muchas veces, como decíamos, a condiciones materiales, pero no es siempre así. Se encuentran en la Escritura algunos bellos ejemplos de pobreza en el sentido que acabamos de mencionar, en personas materialmente ricas. Por ejemplo, el rey David, que se convertirá poco a poco en la tradición bíblica en un ejemplo de pobreza interior, a raíz de su arrepentimiento después de su pecado, como uno puede leer en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. La oración de Esther, por ejemplo, la oración de Esther, que puede ser de mucho fruto, está en el libro cuarto, en el capítulo 4 del libro de Esther, versículo 17. Bendito eres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, pues me encuentro sola y no tengo otro auxilio fuera de ti, Señor, porque me amenaza un gran peligro. Así que ahora ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie sino a ti, Señor Dios mío. Libéranos de la mano de nuestros enemigos, convierte nuestro luto en gozo y nuestros dolores en salud. La oración de la reina Esther es un ejemplo preciosísimo. Ella no está ciertamente en situación de pobreza material, sino de sufrimiento y de angustia interior. Se está preparando una persecución contra los judíos,
a los que Amán quiere exterminar, y la reina, que no puede quedar pasiva ante la amenaza de su pueblo, decide intervenir ante el rey y presentarse a él con riesgo de su propia vida, porque la ley estipula que toda persona que se presentara ante el rey sin ser convocada será condenada a muerte. Entonces, esta oración que hemos escuchado, Esther la eleva a Dios antes de presentarse al rey Amán. El pobre no tiene más apoyo, no tiene seguridades humanas. Son esas situaciones en las cuales, o son esas vicisitudes de la vida en las cuales las situaciones nos superan. Señor, yo hasta aquí llego, no puedo más. Me tengo que abandonar totalmente con confianza a ti. Eso lo han experimentado ya en el Antiguo Testamento, lo ha experimentado Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Lo experimentó la Virgen, lo experimentaron los santos. Pero si el pobre vuelve a Dios, pero si el pobre vuelve a Dios, Dios se convierte en su refugio, en su descanso. Bueno, en esta pobreza uno puede ir viendo, ir palpando la ternura de Dios para con el pobre. Porque si nosotros experimentamos nuestras miserias o aquellas situaciones en donde nos superan nuestras capacidades, ahí es cuando uno puede ir viendo cómo Dios va interviniendo en nuestra vida. Ver la ternura de Dios. Una de las afirmaciones más recurrentes en el Antiguo Testamento y en los Salmos en particular es ver la ternura, como estamos diciendo, de Dios Padre, para con el pobre que acude a Él. Por ejemplo, en el pasaje de Isaías, no temas, gusano de Jacob, los débiles de Israel, yo te ayudaré, oráculo del Señor y Redentor, el Santo de Israel. O como decíamos los salmos, uno podría citar muchísimos salmos, yo simplemente cito dos para no extenderme. Salmo 9:19. Él no se olvida nunca del pobre, ni se frustra jamás la esperanza de los afligidos. Salmo 21. Pues no desprecia ni desdeña la miseria del mísero, ni le oculta el rostro. Cuando a él clama, él lo escucha. Lo que hace difícil el asunto, es que esta intervención de Dios en favor del pobre no siempre es inmediata. Nosotros mismos lo experimentamos. ¿Cuántas veces vamos afligidos al sagrario, rezamos y pedimos a Dios y aparentemente nuestras oraciones no son escuchadas? Las promesas de las bienaventuranzas parecen a veces contradichas por la realidad. ¿Cuántos pobres parecen olvidados? ¿Cuántas personas que lloran y no son consoladas? ¿Cuántas personas que tienen hambre y sed de justicia y no son saciados? Sin embargo, Dios es fiel a todas sus promesas y ellas se cumplirán. Ni una iota de la ley pasará, afirma Jesús. La intervención de Dios para socorrer al pobre se hace esperar a veces, tiene sus retrasos, que son misteriosos, porque los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Dios va preparando para concedernos las gracias en su debido momento, no porque Él no pueda, porque Dios, es omnipotente y puede hacer lo que quiera, cuando quiera, del modo que quiera y con quien quiera. Pero muchas veces Dios nos va preparando a nosotros para concedernos las gracias que necesitamos en determinadas situaciones. Siempre aparece la prueba del tiempo, de la duración, del silencio aparente de Dios. Esa gran tentación, decir, el Señor no me escucha, el Señor no tiene en cuenta mis oraciones. ¿Dónde está Dios? Un grito frecuente de los muchos salmos de desamparados es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Se encuentra muchas veces repetido, por ejemplo, en el Salmo 12. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo ha de estar angustiada mi alma, con el corazón atormentado todo el día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo sobre mí? Mira, escúchame, Señor Dios mío. Pero ese mismo salmo, hay que notar que es un conjunto doloroso de preguntas, pero que termina con un acto de esperanza.
porque yo sé en quién he depositado mi confianza. Yo espero en Dios, y Dios es veraz. Dios cumple sus promesas. Sigue el Salmo. Yo confío en tu misericordia. Mi corazón se goza en tu salvación. Cantaré al Señor por el bien que me hace. La respuesta de Dios es segura, pero nunca es previsible ni programable. No es que porque yo vaya y rece, inmediatamente se me va a cumplir. Tal vez sí, porque Dios me puede conceder la gracia en ese momento. Pero a veces Dios nos hace esperar. Es el tiempo de la paciencia dolorosa, pero que termina, sin embargo, por ser positivo, pues opera un trabajo secreto, madura un deseo, prepara un espacio interior para coger la respuesta cuando venga. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor, dice el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3:26. La respuesta de Dios será tanto más buena y más rica cuanto la espera sea más larga y penosa. Una de las formas de la pobreza interior que debemos aceptar es experimentar que no somos dueños de los tiempos y de los momentos, ni de las circunstancias, que no podemos manipular a Dios, obligarle a entrar en nuestros planes y previsiones. Nosotros, como pobres de espíritu, tenemos que ir viviendo y aceptando cada vez más en nuestra vida la voluntad de Dios. Su intervención sigue siendo libre y soberana, imprevisible. Él es Dios, nosotros somos criaturas. Disponer de un plan controlable en el tiempo es una seguridad humana que facilita el esfuerzo, pero no existe un plan en el que podamos hacer entrar a Dios. Como dijo Jesús en el Evangelio, no sabéis ni el día ni la hora. Esta pobreza de controlar los tiempos y momentos es dolorosa, no es fácil, implica sacrificio, implica abnegación, implica confianza, pero es la llamada a una esperanza más pura, sin apoyo humano. Engendra poco a poco la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Madura el deseo que un día será satisfecho más allá de lo que esperábamos. Bueno, entonces ser pobres en relación con Dios. Como hemos dicho, ser pobre en primer lugar es estar ante la verdad de Dios. Reconocer nuestra limitación como criaturas, ni nuestra dependencia total de Dios. Es también reconocer nuestra condición de pecadores, que tienen tanta necesidad de misericordia y de perdón, como dice el Salmo 130. Si llevas cuenta de las culpas, Señor, ¿quién podrá quedar en pie? Esta toma de conciencia conduce a la humildad, al arrepentimiento, pero nunca a la tristeza. Cuando Dios nos muestra las miserias, nuestros defectos, lo hace con paz. Nos ayuda a ver en nuestras miserias para que podamos cambiarla con su ayuda. Pero no es algo que nos recrimina, que nos echa en cara, sino que es como un padre tierno que nos dice que tenemos que cambiar, que tenemos que, con su ayuda, salir, si es así, del pecado, para vivir en amistad con Dios. Pero como decía, esto nunca viene con tristeza o con desánimo. Esas son las artimañas del enemigo. La esperanza en la infinita misericordia divina debe acompañar siempre a la conciencia del pecado. Sin eso no estamos en la verdad plena. El amor de Dios será siempre mayor que nuestras faltas. Isaías: Israel espera en el Señor, pues en el Señor está la misericordia, en Él la redención abundante. Perdón, el Salmo. Y dice Isaías: en esto me voy a fijar, en el pobre y en el espíritu contrito, en el que teme a mi palabra. Ser pobre en la relación con Dios es además reconocer que todo lo hemos recibido como un don, como decíamos al inicio. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo el bien que realizamos es algo que nos ha sido dado y de lo que nunca podemos envanecernos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice San Pablo a los Corintios.
Algunos meses antes de su muerte, Santa Teresita de Lisieux le pregunta a una de las hermanas antes de que muera Santa Teresita de Lisieux, dice, ¿qué significa ser pequeño ante el buen Dios? Y Teresa menciona varios aspectos de esta pequeñez. Entre otros actos dice, ser pequeño es no atribuirse nada a sí mismo, no atribuirse las virtudes que se practican, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que el buen Dios pone este tesoro en la mano de su niño para que lo use cuando lo necesite. Pero siempre es el tesoro del buen Dios. Siempre es el tesoro del buen Dios. Y damos en este segundo punto a la Santísima Virgen María la gracia de poder crecer en esta pobreza de espíritu, de poder vivir confiados y abandonados en los designios de Dios, que Él va a ir obrando Él va a ir realizando, su obra en nuestras vidas, la obra de santificación. Que la Virgen nos bendiga.